Hola a todos, qué bueno que están acá. Hoy vamos a armar la guía de estudio definitiva sobre la constitución subjetiva temprana. Vamos a desmenuzar esos conceptos súper densos del texto de Graciela Paulicci y otros autores para que lleguen al examen dominando el tema de principio a fin sin tener que sufrir en el intento. Y para eso nos vamos a meter de lleno en este documento clásico. La idea no es simplemente repetir de memoria, sino entender realmente de qué hablamos cuando hablamos de psique y crianza, sacando en limpio esos marcos psicoanalíticos que los profesores siempre, pero siempre, evalúan. Bueno, la hoja de ruta de hoy es súper clara. Pasaremos por el concepto de parentalidad, luego el lazo de la filiación, el bebé en la mente, las famosas operatorias simbolizantes, los estilos de crianza y, obvio, cerramos con una síntesis matadora para el examen. Arrancamos entonces con la sección 1, el concepto de parentalidad, la base absoluta de todo este tema. A ver, si les preguntan esto, el punto clave, lo que no pueden dejar de decir, es que la parentalidad no es solo el hecho biológico de tener un hijo. Para nada, es literalmente un proceso psíquico y, ojo, un proceso inconsciente. Es algo que todos empezamos a preparar desde nuestra propia infancia a partir de cómo nos cuidaron y que recién se enciende o se actualiza cuando nos toca el rol de criar. Y acá es donde entra el autor Husserl, que nos hace un favor enorme al dividir este gigante conceptual en 3 ejes súper fáciles de recordar. Tomen nota. Primero, el ejercicio, que tiene que ver con el árbol genealógico y las reglas que se transmiten. Segundo, la experiencia, que es básicamente cómo lo vive esa persona por dentro, tanto a nivel consciente como inconsciente. Y tercero, la práctica, que no es otra cosa que cambiar pañales, consolar, o sea, los cuidados cotidianos físicos y psíquicos. Pasamos rapidito a la sección 2, el lazo de la filiación y cómo se engancha con todo lo anterior. Acá está la típica trampa de examen. Filiación no es ir al registro civil o compartir ADN. Va mucho más a fondo. Parentalidad y filiación se necesitan mutuamente, es decir, se basan en un reconocimiento recíproco. El adulto reconoce al niño y el niño al adulto a través de un montón de interacciones diarias, enganchando así a la criatura en una cadena simbólica de generaciones. Ahí es donde se le pasan los ideales y la historia de la familia. Sección 3. El bebé en la mente. Dejamos la teoría más dura y nos metemos directo en la cabeza de los adultos que crían. Imagínense esto. Según el psicoanalista Lebovici, en realidad los padres crían a 3 bebés al mismo tiempo. Sí, 3. Primero está el bebé fantasmático, ese que carga con todo el peso del inconsciente y de los abuelos. Después está el bebé imaginario, el que soñaron despiertos durante el embarazo. ¿Cómo va a ser? ¿Qué le va a gustar? Y finalmente tienen al bebé real, ese que llora a las 3 de la mañana pidiendo brazos. El verdadero trabajo psicológico de los padres es lograr integrar a esos 3. Pero la cosa se pone aún más profunda con Wasserman. Él nos dice que el niño ocupa 2 lugares casi opuestos en la mente de sus papás. Por un lado, una dimensión narcisista, es decir, el bebé maravilla que va a cumplir todos esos sueños que los padres no pudieron. Pero por otro lado, está la dimensión sacrificial, que es durísima. Es cuando el niño, sin quererlo, termina cargando con duelos, traumas o mitos de la familia que nadie más resolvió. Vamos a la sección 4, operatorias simbolizantes y cuidados. Suena recomplejo, pero van a ver que tiene todo el sentido del mundo en la práctica. Piensen en la reverie o el ensueño de Bion como una especie de sistema digestivo emocional. El bebé siente una angustia tremenda, pura y caótica. A eso Bion le llama elementos beta. Lo que hace un cuidador sano es absorber esa angustia, procesarla y devolvérsela al bebé convertida en algo que sí pueda entender y tolerar, que serían los elementos alfa. Es literal un filtro para el pánico. Por otro lado, tenemos a un gigante, Winnicott, con su preocupación maternal primaria. Suena como una enfermedad, ¿verdad? Y bueno, él casi lo describe así. Es un estado temporal donde la persona que cría se desconecta del mundo y se entrega psicológicamente por completo. Esa devoción casi obsesiva es vital, porque le hace creer al bebé que sus necesidades crean mágicamente la solución, dándole una tremenda seguridad inicial. Y luego está Pierre Aulagnier, que introduce un término que puede asustar un poco al leerlo, la violencia primaria. Pero no se confundan, no es algo malo, es una violencia totalmente necesaria para existir. Es cuando el adulto ve que el bebé llora y dice, ¿tenés hambre? ¿O estás enojado?
El adulto le impone un significado del mundo humano a los gestos desordenados del bebé, mucho antes de que el bebé sepa qué le pasa. Es el puente hacia el lenguaje. Finalmente, para cerrar esta parte, Fernando Ulloa nos regala la institución de la ternura. Me encanta ese concepto porque nos habla de un equilibrio perfecto para que no haya trauma. Por un lado, tenés que tener empatía para darle de comer y abrigar al bebé, pero por el otro necesitas lo que él llama miramiento, que es básicamente mirarlo con respeto, dándole su espacio para que de a poquito se convierta en una persona independiente. Avanzamos a la sección 5, estilos de crianza epocales. Salgamos un ratito de la mente y veamos qué pasa a nivel social y en la historia. La teoría de Maccoby y Martin nos presenta una matriz que es oro puro para entender cómo se cría en distintas casas. Básicamente, cruzan dos cosas: qué tanto exiges, o sea, poner límites, y qué tan receptivo o empático eres. De ahí salen los padres autoritarios, los democráticos, los permisivos y los indiferentes. Es un esquema que nunca falla para analizar las dinámicas de poder en la familia. Y ojo con lo que advierte la autora Claudia Messing sobre nuestra época actual. Ella señala que nos estamos deslizando peligrosamente hacia una simetría. Es decir, hoy muchos chicos creen que están en el mismo nivel de autoridad que sus padres. Suena liberación, pero en realidad borrar esa simetría natural deja a los niños recontra vulnerables, porque se quedan sin ese marco protector que los contiene. Y llegamos a la recta final, sección 6. Síntesis para el examen. Momento de prestar muchísima atención. Bien, si en el examen les piden directamente definir parentalidad y explicar en qué sentido se implica con la función de filiación, la respuesta exacta y de manual para sacar un 10 es esta. La parentalidad es un proceso psíquico que se prepara inconscientemente desde la infancia y se actualiza al devenir padre o madre, abarcando el ejercicio, la experiencia y la práctica. Y atente acá, esta noción se implica mutuamente con la filiación, ya que ambas se asientan sobre un reconocimiento recíproco entre padres e hijos que no se reduce al lazo biológico ni jurídico, sino que se construye a través de interacciones prolongadas que inscriben al niño en una cadena simbólica de generaciones, permitiendo la transmisión de ideales, mandatos e historias familiares. Anótense eso tal cual porque es el corazón absoluto del texto de Paulici. Para cerrar este análisis, y ya saliendo un poco de la memorización del examen, quiero dejarles esto para pensar. Con la forma en que avanza nuestra sociedad hoy, ¿se imaginan cómo las nuevas técnicas de reproducción o el uso de donantes anónimos vienen a patear el tablero de todo esto que vimos? ¿Cómo se construye esa cadena generacional y ese linaje simbólico ahí? Es un debate fascinante que nos deja la puerta abierta para seguir explorando cómo cambia y seguirá cambiando la psique humana. Mucho éxito en el estudio y hasta la próxima.